Nunca pensé que una sola experiencia pudiera cambiarme para siempre, pero lo que sucedió en ese extraño camino entre cerros polvorientos y ranchos abandonados marcó un antes y un después en mi vida. Crecí escuchando historias de aparecidos y almas en pena, sobre todo las que mi familia contaba acerca de nuestro pueblo en Zacatecas. Decían que la región estaba cargada de presencias que se manifestaban a los viajeros solitarios, especialmente en las noches frías cuando la luna apenas alumbraba los senderos. Confieso que de niño me fascinaban esos relatos, me encantaba esa mezcla de temor y curiosidad que me dejaban en el pecho. Sin embargo, jamás imaginé que en la adultez tendría un encuentro tan cercano con lo que muchos llaman el otro lado. Vuelvo en la memoria a aquel día de finales de noviembre de 1995, cuando mi tío llegó descompuesto al rancho después de haber vivido algo tan aterrador que no pudo salir de casa en días. Yo tenía apenas 9 años, pero recuerdo con nitidez los murmullos de mi madre al recibirlo en la puerta. Mi tío venía pálido, temblando, incapaz de articular bien las palabras. Nadie comprendía por qué parecía tan alterado. Y menos aún cuando, horas después, el anciano más viejo del pueblo le mostró la fotografía de una mujer que había fallecido 3 décadas antes. El retrato coincidía con la descripción que mi tío daba de la anciana que él había recogido en la carretera esa noche. Me contaron que se había desmayado de terror al reconocerla y hubo que acostarlo en la cama de la abuela, donde pasó 2 días sin apenas abrir los ojos. Durante mucho tiempo, preferí no preguntar nada al respecto. La familia se mantuvo en silencio porque, en los pueblos, estas cosas se guardan, se susurran con prudencia, para que no vayan a tomarles por locos o para que las almas en pena no se sientan invocadas. Me quedé con un extraño desasosiego, con la imagen mental de mi tío tirado en la cama, sudoroso y con la piel helada, balbuceando que había visto a alguien desaparecer frente a sus ojos. Creía que los espectros y los espíritus eran asunto de leyendas contadas junto al fogón. Pero la mirada de mi tío, su expresión de pánico real, me hizo entender que había algo más detrás de esas historias. El tiempo avanzó y, poco a poco, mi tío se recuperó. Salía a ordeñar las vacas en la madrugada y volvía con el semblante tranquilo, sin mencionar otra vez la experiencia. Los vecinos también optaron por el silencio, y aquel incidente se convirtió en un rumor difuso, casi un secreto. A mí nunca se me olvidó, pero crecí tratando de que no me obsesionara. Sin embargo, había noches en que despertaba sobresaltado, recordando esa anécdota, imaginando a la anciana sentada en el asiento trasero del coche, en silencio, con la mirada perdida en la oscuridad. Pasaron los años y me fui a estudiar lejos. Zacatecas quedaba como un recuerdo de infancia y adolescencia. Mis padres se quedaron en el rancho, cada vez con menos gente alrededor, pues muchos se iban a la ciudad. En cada regreso, el camino polvoriento seguía intacto, curvas peligrosas, cerros casi desiertos y ese silencio profundo que solo interrumpen los grillos y el viento soplando entre los matorrales. Era una ruta que me gustaba y detestaba a la vez, como si un extraño presentimiento se posara en mi pecho cada vez que la recorría. Hace unos meses, me llamaron para avisarme que mi madre había enfermado. Sin pensarlo, pedí permiso en el trabajo y manejé toda la noche para llegar cuanto antes al pueblo. Al entrar en la carretera secundaria, noté que la luna estaba menguante y casi no iluminaba nada. Prendí las luces altas, un tanto nervioso de que algún animal se me atravesara en la curva. Sentía una tensión constante en el cuerpo, como si algo me vigilara a través de la negrura. Me repetía que solo era producto del cansancio, que debía mantener la calma, no pensar en historias de fantasmas. Pero mi mente volvía a aquel relato de 1995. A mitad del trayecto, cuando ya no se veían más que arbustos y una llanura interminable, divisé a una figura detenida al costado del camino. Al acercarme, me di cuenta de que era una mujer anciana, muy menuda, encorvada, con un rebozo oscuro y la mirada dirigida hacia mi auto. Me invadió de inmediato una mezcla de temor e incredulidad. Me pregunté por qué alguien tan mayor estaría sola, en ese lugar, a altas horas de la noche. Recordé a mi tío y la sangre me palpitó en las sienes, pero la conciencia, o tal vez el sentido de humanidad, me hizo reducir la velocidad. Era peligroso dejarla allí en medio de la nada.
Me acerqué con cuidado y bajé la ventana para preguntarle si necesitaba ayuda. No respondió. Solo me miró con unos ojos tan oscuros que me recordaron un pozo sin fondo. Dudé unos segundos, pero me ganó la compasión. Me orillé. Le hice una seña para que subiera. Por dentro, el corazón me latía con fuerza y una parte de mí gritaba que me marchara de inmediato, que recordara lo que había ocurrido tantos años antes. No obstante, me quedé inmóvil mientras la anciana caminó con paso lento hasta la puerta. Tomó el picaporte y, sin pronunciar palabra, se sentó en el asiento del copiloto. Cerré la puerta y arranqué el coche. Esa cercanía me heló la piel. Sentía un escalofrío trepar por mi espalda y apenas me atrevía a respirar. Avanzamos en silencio por varios kilómetros. Intenté preguntarle si iba al pueblo o si tenía familia por allí, pero no obtenía respuesta. Cada tanto ladeaba el rostro hacia mí con una expresión indescifrable. Cuando el parabrisas iluminaba las curvas, me daba cuenta de que su piel se veía extrañamente pálida. El silencio era tal que podía oír mi propia respiración entrecortada y el sonido monótono de las llantas contra el asfalto. Algo en mi interior me suplicaba que no la mirara de reojo por demasiado tiempo, que continuara conduciendo y que aguantara hasta llegar a las primeras casitas del rancho. Las luces del poblado empezaban a asomar en la distancia cuando ella movió la cabeza y dejó escapar un susurro. Fue tan tenue que casi no lo escuché, pero sentí claramente el aire frío en mi oído, como si hubiese hablado muy cerca de mí. Seguí con la vista al frente, intentando no desconcentrarme, mientras mi corazón parecía querer salirse por la boca. Fue entonces que ella articuló un mensaje claro, en voz baja, casi ronca: «Gracias, ahora sí puedo descansar». No dijo nada más. Alcancé a frenar cuando vi que, en uno de los callejones del pueblo, parecía indicarme que me detuviera. Volteé a verla y, en el instante en que quise preguntarle algo, me di cuenta de que el asiento estaba vacío. El cinturón de seguridad yacía suelto. Ni siquiera escuché la puerta abrirse, ni vi su sombra descender. Simplemente ya no estaba allí. Un terror indescriptible me recorrió el cuerpo. Me aparté del volante y salí del auto dando traspiés, buscando aire, como si me asfixiara. La calle estaba solitaria, con los postes de luz parpadeando de forma intermitente. Quise pensar que era producto de mi imaginación, tal vez un sueño despierto por el cansancio. Pero cuando miré al asiento del copiloto, noté la marca fresca de lo que parecía ser algo de tierra o lodo, como si alguien verdaderamente se hubiera sentado allí. La evidencia me hizo temblar de pies a cabeza. Avancé hasta la casa de mis padres con pasos inseguros. La puerta se abrió de inmediato. Mi madre, a pesar de su enfermedad, se levantó de la cama al escuchar el ruido del auto. Me vio pálido, desechó, y solo atinó a extender los brazos para abrazarme. No logré articular una sola palabra sobre lo que había pasado. Me sentía confundido, avergonzado de manifestar ese miedo tan visceral que me inundaba. Una parte de mí no quería asustarla. Esa noche, apenas si pude dormir. Cada vez que lograba conciliar el sueño, tenía pesadillas con la figura de la anciana, su rostro sin expresión y aquella frase susurrada con voz extraña. Al día siguiente, salí a caminar por el pueblo, buscando alguna distracción. Recorrí las mismas calles que de niño. Me sorprendió ver tantas casas abandonadas y huertas secas. La gente se había marchado en busca de una vida mejor, dejando atrás recuerdos y, al parecer, algo más. Al atardecer, me topé con don Lupe, el hombre más viejo del lugar, quien había estado presente cuando mi tío sufrió aquel episodio en 1995. Se acercó a saludarme con un ademán serio. Le conté que mi madre estaba delicada de salud, pero no quise entrar en detalles sobre lo que me había sucedido la noche anterior. Sin embargo, don Lupe pareció adivinar mi inquietud. Con su voz ronca me soltó una pregunta directa: «Tú también la viste, ¿verdad?». Sentí un escalofrío. No había forma de que él supiera algo al respecto, a menos que las historias se repitieran una y otra vez, como un ciclo macabro en esa carretera. Bajé la mirada y asentí con la cabeza, incapaz de mentirle. Don Lupe suspiró. Me confesó que esas apariciones databan de mucho tiempo atrás, desde que aquella señora,
cuyo nombre nadie recordaba ya, perdió la vida en un accidente de automóvil en el mismo tramo donde la había encontrado mi tío. Contó que ella siempre se manifestaba con el propósito de que algún buen samaritano la acercara hasta el pueblo. Una vez cumplida su meta, se desvanecía, dejando el vehículo vacío. Dice la gente que, después de aquello, el viajero quedaba con una marca en el alma, como si la experiencia lo obligara a reconocer la presencia de ese mundo desconocido que coexiste con el nuestro. Me estremecí al oírlo. Sentía la piel helada y un nudo en la garganta. Regresé al rancho sin decir más, procesando cada palabra de Don Lupe. Esa noche, con el corazón encogido, me atreví a contarle todo a mi madre. Ella, en vez de alterarse, tomó mis manos con ternura y me dijo que, cuando mi tío vivió algo así, la familia cerró filas para protegerlo, rezando rosarios y dejando veladoras encendidas en el altar. Dijo que a veces esas almas no buscan hacernos daño, sino que simplemente no han hallado su descanso. No le respondí, pero sentí una calma relativa, como si mi madre me cubriera con una manta de serenidad ante el miedo que me corroía por dentro. Pasaron algunos días. Mi madre mejoró, y comencé a pensar en mi regreso a la ciudad. Sin embargo, la idea de recorrer de nuevo esa carretera en plena noche me resultaba abrumadora. Opté por irme al amanecer, con la luz del sol acompañándome, convencido de que no volvería a vivir algo tan aterrador. Pero me equivocaba. Aquel último día, mientras preparaba mi camioneta, noté algo muy extraño. Había huellas de tierra marcadas en el asiento del copiloto, similares a las que vi la noche que la recogí. Como si alguien se hubiera sentado allí y luego entrado en la casa. El temor me envolvió de nuevo, eché un vistazo rápido alrededor, mas no vi a nadie. El pálpito en mi interior me susurraba que no debía huir. Sentía la sensación de que algo faltaba por resolver. No fui capaz de comentarlo con mi madre, pues temía alterar su recuperación. Así que lo mantuve en secreto, pero la curiosidad me impulsó a volver a platicar con Don Lupe. Lo localicé en la pequeña plaza del pueblo, sentado en una banca. Me acerqué y, sin saludar siquiera, le expliqué lo que había visto esa mañana. Sus ojos reflejaron una preocupación que antes no había percibido. Dijo que tal vez la anciana requería algo más que solo llegar al pueblo, que quizás necesitaba un rezo, un rito o algún tipo de ayuda para trascender, y que esas huellas eran una forma de llamar mi atención. Aquella noche decidí quedarme una jornada más. Preparé un pequeño altar en un rincón de la casa de mis padres, con una vela blanca y un vaso de agua, como mi abuela solía hacer cuando una persona fallecía y se rezaba por su alma. No tenía la certeza de nada, pero algo en mi interior clamaba por un cierre. En mi mente resonaba la frase gracias, ahora sí puedo descansar. Me preguntaba si, en verdad, aquel espíritu había logrado la paz o si seguía vagando, apareciéndose a los viajeros a mitad del camino. Encendí la vela cerca de la medianoche. El corazón me latía con fuerza mientras repetía en silencio una oración que recordaba de la infancia. El ambiente se tornó espeso, casi irrespirable. Sentí un leve movimiento de aire, como si alguien hubiera caminado muy cerca de mí, aunque no percibí ninguna sombra ni escuché pasos. Aún así, el vello de mis brazos se erizó por completo. Mi madre dormía en su habitación, y yo permanecía en la sala, alerta, velando junto a la llama titilante de la vela. El tiempo se alargó. Cada minuto me parecía eterno. El viento afuera aullaba con fuerza, y los viejos muros de adobe crujían, como si se estuvieran quejando. De pronto, la llama se agitó de manera violenta, amenazando con apagarse. El vaso de agua se volcó de la nada, empapando el pequeño mantel que servía de base al improvisado altar. Contuve la respiración. Sentí un hormigueo en la nuca, un frío que recorrió mi espalda y bajó hasta mis pies, anclándome al suelo. En mi mente gritaba la posibilidad de que esa presencia estuviera allí, pidiendo, exigiendo algo. Pero no vi ningún rostro. No escuché voces. Solo me quedé con la certidumbre de que algo invisible se manifestaba con una fuerza desconocida. Permanecí inmóvil. Las horas corrieron y en algún punto me quedé dormido en el sillón, consumido por el cansancio y el temor. Cuando abrí los ojos, amanecía.
El mantel seguía empapado. La vela aún conservaba una pequeña flama, agónica, consumiendo el último tramo de cera. Unos pájaros cantaban a lo lejos, mientras el sol pintaba de naranja los primeros muros. Me levanté con el cuerpo entumecido. Me acerqué al altar, recogí el vaso caído y sentí un ligero alivio, como si la atmósfera ya no fuera tan pesada. Decidí que era hora de partir. Me despedí de mi madre, asegurándole que volvería pronto. Conduje por la carretera al salir el sol, ansioso por dejar atrás esa sensación opresiva. Aún así, cada kilómetro que recorría sentía un nudo en la garganta, temiendo ver de nuevo la figura de la anciana junto al camino. Finalmente, no apareció ningún ser espectral y logré integrarme a la autopista principal. El cansancio mental me invadía, pero sentía, a la vez, una calma extraña. Al llegar a la ciudad, conté a unos pocos amigos lo que me había pasado, y no faltó quien me mirara con escepticismo. Pero yo sabía que había algo real en aquella experiencia, algo que compartí con mi tío y con varios lugareños del pueblo. Vivir ese suceso en carne propia quebró mi incredulidad, haciéndome entender que, en ciertos rincones de la noche, lo inexplicable parece infiltrarse en nuestras vidas sin pedir permiso. No intento convencer a nadie, ni argumentar que se trate de un fantasma o un espectro. Solo sé lo que presencié, la silueta marchita de una anciana que surgió en medio de la carretera y que, tras subirse a mi auto, se desvaneció dejando un vacío aterrador. Cada vez que cierro los ojos, evoco el momento exacto en que, mirando de reojo su lugar en el asiento, descubrí que ya no había nadie. Recuerdo los minutos de pánico absoluto, el temblor en mis piernas al bajarme del auto en plena calle oscura y la convicción de que algo imposible había ocurrido. Hay noches en que me desvelo pensando si, realmente, esa alma encontró por fin el descanso que buscaba, o si continúa apareciéndose a otros conductores incautos en el mismo tramo, repitiendo una historia macabra que nunca termina. El silencio que queda tras reflexionar en todo lo ocurrido me estremece. Hay cosas que no podemos explicar con la razón ni con la lógica humana. Quizás son ecos de vidas pasadas que persisten en esos caminos solitarios, alimentándose del temor y de la compasión de los vivos. Uno carga con esas experiencias como cicatrices invisibles, recordatorios de que el mundo es más extraño y vasto de lo que creemos. Ahora, cada vez que alguien me pregunta por las historias de fantasmas en pueblos pequeños, me quedo callado un instante antes de responder. Pienso en la carretera polvorienta, en la penumbra de la noche, en aquellos ojos insondables que me observaron a través del espejo retrovisor. Pienso en el susurro que escuché, ese gracias, ahora sí puedo descansar, y me invade un escalofrío inevitable. Al final, solo me limito a decir que, en Zacatecas, hay un tramo del camino donde conviene manejar con cuidado, por uno nunca sabe quién puede estar esperando a la orilla de la carretera. Uno nunca sabe si, al detener el auto para ayudar a una anciana, el viaje terminará con el asiento vacío y el corazón latiendo al ritmo del más puro terror. Conservo la esperanza de que, si en verdad esa presencia necesitaba una última caridad para encontrar la paz, mi tío y yo hayamos contribuido a que su alma alcance por fin la luz que tanto buscaba. Sin embargo, en mis pesadillas más profundas se repite esa aparición, inmóvil a un lado del camino, extendiendo su mano en busca de ayuda. Y, en ese instante, siento que toda la oscuridad de la noche se apodera de mis sentidos, recordándome que, en algunos rincones de México, los límites entre la vida y la muerte están impregnados de misterio. Cada vez que vuelvo a Zacatecas, recorro esos paisajes con el pulso acelerado, deseando no volver a encontrarme con esas sombras antiguas, con esa mujer que, en silencio, parece encarnar el anhelo eterno de un descanso que muchos no llegan a obtener. Aferrándome a la fe y a la cordura, trato de no pensar demasiado en ello. Pero en las noches más sosegadas, cuando el viento sopla y el recuerdo me asalta, revivo la imagen de la anciana en mi coche. Es un recuerdo que no se difumina y que, en el fondo, me hace ver cuán vulnerable es nuestra existencia ante fuerzas que no comprendemos. Aún hoy, sigo preguntándome si algún día volveré a encontrarla, y si, en esa ocasión, el viaje terminará de una forma diferente. Solo espero que, para entonces, mi corazón no deje de latir del susto y que mis manos logren sostener con firmeza el volante.
Porque algunos terrores no son fantasías, nacen del silencio de un camino desierto, cuando nadie más está mirando y las sombras cobran vida propia para acompañarnos en la penumbra. Son terrores que, una vez nos rozan, ya no podemos ignorar. Y eso, para mí, sigue siendo la parte más espeluznante de esta realidad que compartimos con aquello que no vemos, pero que, sin duda, acecha a nuestro alrededor. La milpa. Era el año 2005 cuando trabajaba en los campos de maíz en un pequeño pueblo de Michoacán, un lugar donde las tradiciones y los secretos se funden con la tierra. La vida en el pueblo era dura, pero sencilla. El ritmo de la labranza y las creencias ancestrales marcaban el paso de los días. Aquella época, mi existencia parecía destinada a seguir la inmutable rutina del trabajo y el silencio que se respiraba en el campo. Una noche, mientras regresaba a casa después de una larga jornada en la milpa, escuché un grito desgarrador que irrumpió en la calma del crepúsculo. No era un grito humano, ni el aullido de algún animal salvaje, era algo antinatural, un lamento que heló mi sangre. Ese sonido surgió de la nada y, por un instante, mi mente se sumió en una confusión abrumadora. Sentí que algo me observaba desde la oscuridad de los surcos. Me quedé paralizado mientras, ante mis ojos incrédulos, las plantas comenzaban a moverse como si una presencia invisible se deslizara entre ellas. Sin poder procesar lo que ocurría, retrocedí y corrí sin mirar atrás, sintiendo el latido acelerado de mi corazón retumbar en mi pecho. Al amanecer, el pueblo despertó con una noticia que parecía salida de una pesadilla. Los perros, compañeros leales que custodiaban los hogares y los campos, yacían muertos, con sus cuerpos retorcidos en posturas antinaturales. La conmoción y el miedo se apoderaron de cada rincón de la comunidad, y desde aquel día, nadie se atrevía a adentrarse solo en el campo tras caer el sol. Con el paso del tiempo, cada noche se volvía más insoportable. La oscuridad parecía ocultar secretos que la luz del día se negaba a revelar, y yo, marcado por aquella experiencia, me vi arrastrado a un abismo de recuerdos y pesadillas. Los senderos que alguna vez conocí se transformaban en escenarios de horror. Cada paso resonaba con el eco de un grito olvidado y cada sombra se alargaba como un presagio de lo inevitable. Recuerdo una noche en particular en la que la brisa se tornó gélida y el murmullo del viento parecía recitar palabras prohibidas. Había decidido tomar un atajo por el campo, convencido de que el terror era ya solo un recuerdo distante. Pero, a medida que avanzaba, la sensación de ser observado se intensificaba. El cielo, cubierto de nubes espesas, dejaba escapar apenas la luz de una luna tímida, y en esa penumbra, cada sombra parecía adquirir vida propia. Mis pasos resonaban en un vacío abismal, y la tierra parecía latir al compás de un tambor ancestral, anunciando la inminencia de algo terrible. Esa noche, la imagen del grito desgarrador, el movimiento inhumano de las plantas y la helada sensación de ser acechado se grabaron en mi mente con una nitidez que no he podido borrar. Durante días, mi mente divagaba entre el sueño y la vigilia, y cada vez que cerraba los ojos revivía aquel momento, como si lo que había presenciado se negara a desaparecer. Las historias que los ancianos del pueblo contaban en susurros comenzaron a cobrar un siniestro sentido. Decían que, en tiempos remotos, una tragedia inhumana había marcado la tierra, una joven inocente, traicionada y abandonada, cuyo espíritu, lleno de rencor, se había fundido con la esencia del campo. Su lamento, decían, se elevaba en las noches de luna nueva, reclamando justicia y alimentando una sed de venganza contra aquellos que osaban perturbar el descanso de los muertos. Impulsado por una mezcla de curiosidad y desesperación, una madrugada decidí adentrarme nuevamente en la milpa en busca de respuestas. La noche estaba en su cenit y el silencio era tan absoluto que parecía envolverme en un manto de pesadillas. Con el corazón en un puño, seguí el sendero que me llevaba hacia el centro del campo. El aire estaba impregnado del aroma de la tierra mojada, y cada soplo del viento traía consigo fragmentos de voces que ya no pertenecían a este mundo. Al llegar a una zona que nunca había transitado, me encontré frente a un paisaje perturbador. Los tallos de maíz se alzaban como figuras amenazantes y, en el centro, una abertura en la tierra revelaba lo que parecía ser una fosa antigua, como si en aquel lugar se hubiera cometido un sacrilegio olvidado por el tiempo.
mientras me inclinaba para examinar la tierra, algo se movió a mi lado. Apenas pude distinguir una figura sombría que se desvanecía en la oscuridad. El pánico me invadió y, sin pensarlo, di la vuelta y corrí, sintiendo que la esencia de aquello me seguía a cada paso. Volví al pueblo temblando, incapaz de relatar con palabras lo ocurrido, pues temía que nadie creyera en lo que mis ojos habían presenciado. Con el tiempo, esa noche se convirtió en algo más que un mero episodio, se transformó en una presencia constante en mi vida. El horror dejó de ser un suceso aislado y se instaló en el alma, una sombra que se extendía por cada rincón de mi existencia. Las noches se alargaban en un interminable tormento, y cerrar los ojos era tan solo el inicio de un descenso a un abismo del que parecía imposible escapar. Durante las semanas siguientes, cada amanecer traía un alivio efímero, solo para ser devorado por la promesa de otra noche plagada de terror. En mis paseos matutinos por el campo, observaba con creciente inquietud los mismos tallos de maíz, que en el silencio del día parecían inocentes, pero que en la penumbra se convertían en siluetas amenazantes. El sol disipaba momentáneamente mis dudas, pero al caer la noche, el campo se transformaba en un territorio de pesadilla, donde cada sonido, cada crujido, cargaba consigo la presencia de algo inhumano. Una de esas noches, mientras una brisa fría barría la tierra, tuve un sueño tan real que, durante días, no supe distinguirlo de la vigilia. En él, me encontraba caminando entre filas interminables de maíz, pero las plantas ya no se comportaban como simples vegetales, parecían seres vivos, vibrando con una energía oscura y perturbadora. La tierra se abría ante mis pies, revelando cicatrices profundas, como si una fuerza ancestral hubiera marcado el lugar con rituales olvidados. En medio de ese sueño, vi la silueta de la joven traicionada, su rostro distorsionado en una mueca de dolor y furia, sus ojos fijos en los míos, intentando robarme el aliento y, con él, mi alma. Al despertar, la sensación de haber sido tocado por lo inexplicable me dejó sin aliento, y durante días mi mente se debatió entre la confusa frontera de los sueños y la cruda realidad. El pueblo, que hasta entonces había mantenido una rutina casi inalterable, empezó a llenarse de rumores y susurros. Las gentes mayores evitaban hablar del tema en voz alta, y cuando lo hacían, sus palabras se mezclaban con un dolor reverente. Algunos afirmaban haber visto luces parpadeantes entre los surcos de maíz, otros decían haber sentido un frío antinatural en noches de verano. Aunque muchos intentaban restar importancia a aquellos hechos, para mí cada indicio confirmaba que había algo mucho más siniestro acechando en la oscuridad de la milpa. La soledad se convirtió en mi única compañía durante esos tiempos de insomnio perpetuo. Muchas noches me encontraba sentado frente a la ventana de mi humilde habitación, observando la silueta del campo a lo lejos, como si intentara descifrar un código oculto en la disposición de los tallos. El cielo, de un azul profundo, contrastaba con la inminente oscuridad, y las estrellas parecían formar constelaciones que narraban historias de horror olvidado. En esos momentos, la sensación de ser observado se intensificaba y, en el silencio, podía jurar que oía susurros que no eran de este mundo. La naturaleza misma parecía conspirar contra mi tranquilidad. El crujido de la madera en la vieja casona, el sonido del viento colándose por las rendijas, incluso el eco de mis propios pasos se transformaban en una sinfonía macabra que anunciaba la cercanía de lo inexplicable. Empecé a notar marcas en la tierra, huellas que no pertenecían ni a animales salvajes ni a seres humanos. Esos signos, sutiles pero perturbadores, se convirtieron en la pauta de mi creciente obsesión por desentrañar el misterio que envolvía el campo. El terror fue escalando en mi interior hasta convertirse en una espiral de desesperación. La imagen de los perros muertos, con sus cuerpos contorsionados en un acto de agonía, se repetía en mi memoria sin tregua. Aquella visión, que en un principio parecía un hecho aislado, se transformó en el símbolo de la ruptura del orden natural, de la revelación de que la vida en nuestro pueblo estaba irremediablemente marcada por una oscuridad ancestral. Esa noche, el grito desgarrador, el movimiento inquietante de la milpa y el escalofrío de la muerte se grabaron en mi ser, convirtiéndose en una herida que nunca sanaría. Durante largos meses, el miedo se instaló en mi existencia de forma silenciosa pero implacable. Cada amanecer era un respiro momentáneo que pronto era consumido por la promesa de otra noche plagada de inquietud.
Al caer el sol, el campo se convertía en un territorio siniestro, donde cada sombra era un recordatorio del terror que había despertado en mi alma. En esas horas, mis pasos retumbaban en un vacío infinito, y cada cruce, cada recodo, parecía susurrar el eco de aquel grito inhumano. Una noche, mientras me encontraba solo en mi habitación, el silencio fue roto por un murmullo tenue, como el susurro de hojas secas arrastradas por el viento. Un sonido apenas perceptible, que se transformó en el preludio de una nueva manifestación de aquel horror. El ambiente se volvió opresivo, y un frío inexplicable recorrió mi cuerpo. Sentí como si la esencia de la milpa quisiera comunicarse conmigo, revelándome un mensaje destinado a cambiar mi vida para siempre. Ese murmullo no era una anomalía, era un llamado, una advertencia silenciosa de que debía enfrentar la verdad oculta tras la apariencia cotidiana del pueblo. Con el pasar de los años, el terror se integró en cada aspecto de mi existencia. No hallaba refugio en el día ni en la noche, cada sombra, cada soplo del viento, me recordaba que algo, en algún recodo oscuro del campo, aguardaba el momento oportuno para manifestarse. La rutina, que una vez me brindó consuelo, se había transformado en un mero disfraz que escondía una realidad demasiado terrible para admitirla. La maldición de la milpa se convirtió en parte del legado de nuestro pueblo, una herencia oscura que pesaba sobre cada uno de nosotros, incluso en nuestros silencios más profundos. Hoy, mientras escribo estas líneas con la mano temblorosa y el corazón aún atormentado, me doy cuenta de que el verdadero horror no reside únicamente en lo que se ve, sino en lo que se siente y se recuerda. La milpa es ahora un espejo de mi propia alma, un terreno donde la realidad y lo sobrenatural se entrelazan en una danza macabra. Cada anochecer me confronta con la certeza de que hay fuerzas en este mundo que escapan a toda explicación y que mi vida, desde aquel fatídico 2005, ha quedado irremediablemente marcada por este encuentro. A veces me pregunto si fue mi infortunada curiosidad o mi temeridad la que me impulsó a adentrarme en ese abismo. Quizás, en mi afán por desvelar la verdad, abrí la puerta a un destino del que no pude escapar. Sin embargo, el remordimiento y la incertidumbre se fundieron en una espiral de recuerdos que, aunque dolorosa, me han permitido conocer la verdadera naturaleza del miedo, un sentimiento que trasciende la lógica y se adentra en lo inefable. Cada vez que el crepúsculo se asienta y el campo se tiñe de sombras, cierro los ojos y revivo el eco de aquel grito desgarrador, el movimiento inquietante de las plantas y la fría presencia que me persiguió sin piedad. La lucha interna contra estos recuerdos es incesante, y aunque la razón intenta ahogar el terror, la memoria insiste en recordarme que la existencia es un enigma lleno de secretos oscuros. Con el transcurso de los años, he aprendido a vivir con esa constante presencia. Cada mañana, cuando el sol asoma tímidamente sobre los surcos de maíz, trato de convencernos a mí mismo de que la luz disipará los miedos de la noche. Pero en el fondo, sé que la maldición persiste, inmutable, esperando el momento en que la oscuridad se adueñe nuevamente de nuestros corazones. Ahora, al borde del ocaso de mi propia existencia, me doy cuenta de que el verdadero terror no radica en hechos extraordinarios o en manifestaciones sobrenaturales, sino en la aceptación de que hay fuerzas en este mundo que jamás podremos comprender del todo. La maldición de la milpa, ese eco incesante que retumba en mi alma, es un recordatorio perpetuo de que, a veces, la búsqueda de respuestas puede abrir puertas a horrores tan profundos que la realidad misma se fragmenta en la penumbra. Y así, cada vez que la brisa nocturna susurra entre los tallos, siento que mi vida se funde con ese paisaje oscuro y ancestral, donde lo natural se confunde con lo inexplicable y el pasado se niega a morir. El eco de aquella noche, el grito desgarrador y la imagen de los perros retorcidos en un final antinatural seguirán marcando mi existencia, recordándome que hay secretos enterrados en la tierra que jamás deberían ser perturbados. Mientras concluyo estas líneas, con el alma aún encadenada a aquel recuerdo imborrable, comprendo que vivir con el miedo es aceptar que la oscuridad no desaparece con la luz, sino que se oculta en cada rincón del ser. La milpa, silenciosa y eterna, guarda en su seno la esencia de un terror tan profundo que, aun intentando huir, uno se ve condenado a cargar con el eco de aquella noche, una herida abierta que jamás sanará. La mano en el pozo.
Mi nombre es Javier y soy de un rancho en Chihuahua, un lugar apartado donde la vastedad del desierto esconde secretos y leyendas que se transmiten en susurros en la penumbra. Desde pequeño, crecí entre el polvo y la arena, en un entorno donde el silencio parecía ser conde de historias inconfesables, de misterios tan oscuros que, incluso en la inocencia de la niñez, se hacían presentes en cada rincón. Recuerdo aquellos días en que, junto a mis amigos, solíamos jugar cerca de un pozo seco. Para nosotros, era un sitio de aventuras y risas, pero también el epicentro de una inquietud inexplicable. Aquella estructura de piedra, olvidada por el agua y por el tiempo, se erguía como un centinela silencioso, albergando en su interior algo que aún hoy no logro comprender del todo. Una tarde, mientras el sol se despedía en un horizonte teñido de naranja y púrpura, uno de mis compañeros afirmó haber visto algo imposible, una mano saliendo de las profundidades del pozo. La incredulidad y la risa de la juventud se mezclaron en un instante de burla, y ninguno de nosotros prestó demasiada atención a esas palabras. Pero, como suele suceder en las historias que marcan la vida, lo que parecía ser un simple juego se transformó en una pesadilla que jamás logré borrar de mi memoria. Esa noche, el ambiente se tornó lúgubre. La oscuridad invadía cada rincón del rancho, y la luz de la luna proyectaba sombras distorsionadas sobre las paredes viejas. De pronto, un golpe seco en mi ventana rompió la aparente calma. Con el corazón acelerado y el cuerpo paralizado por el miedo, abrí los ojos y lo vi, una mano huesuda, de dedos largos y cadavéricos, pegada al cristal como si tratara de arrastrarme al abismo. Grité sin control, y en cuestión de segundos, mis padres irrumpieron en mi habitación, sus rostros reflejando una mezcla de preocupación y una inexplicable resignación. Al amanecer, con el alba disipando la negrura de la noche, corrí hacia el pozo. Allí, para mi desconcierto, estaba tapado con rocas, dispuestas de manera que sugerían haber sido colocadas intencionadamente. Sin embargo, nadie en el pueblo quiso o pudo explicar lo sucedido. La intervención anónima de aquellos que, quizá, deseaban borrar el recuerdo de lo ocurrido se mantenía en un silencio sepulcral. A lo largo de los años, ese episodio se aferró a mi alma. Las noches se convirtieron en una constante lucha contra el terror, en cada crujido, en cada sombra danzante, revivía el espanto de aquella mano que, de manera insólita, había irrumpido en mi realidad. A pesar de haber abandonado el rancho en busca de una vida distinta, el recuerdo de esa noche se mantenía, como una cicatriz que no se borra, persiguiéndome en mis sueños y en la vigilia. Después de mucho tiempo, decidí regresar al rancho, no por nostalgia, sino por la necesidad de enfrentar aquello que marcó mi existencia. Al poner un pie nuevamente en ese terreno, me inundó una sensación de déjà vu, como si el pasado estuviera dispuesto a repetirse. La atmósfera era densa, casi tangible, y el pozo sellado con roca seguía siendo el epicentro de un misterio que parecía desafiar toda lógica. Caminé por los viejos pasillos de la casa, tocando paredes que parecían susurrar secretos olvidados, y cada sombra me recordaba que, aunque el tiempo pasara, algunos horrores nunca mueren. Fue en uno de esos momentos, al pasar frente a la sala principal, cuando una corriente de frío antinatural me recorrió la espalda. No era el fresco habitual de la noche, sino un escalofrío profundo que parecía provenir de lo más recóndito de la tierra. Me detuve frente a la ventana, esperando encontrar alguna señal que calmara mi inquietud, pero lo único que vi fue mi propio reflejo, marcado por el temor. Sin embargo, por un instante, una sombra fugaz se deslizó en el vidrio, como si alguien, o algo, estuviera allí, observándome en silencio. Durante los días siguientes, el rancho se transformó en escenario de sucesos inexplicables. Ruidos sutiles en la penumbra, pasos que parecían seguirme sin razón y murmullos que emergían de rincones oscuros, todo conspiraba para recordarme la presencia ineludible del pasado. El pozo, aunque físicamente sellado, parecía emanar una energía oscura que impregnaba cada rincón. Los vecinos, aunque reacios a hablar, intercambiaban miradas cómplices y silencios cargados de temor. Nadie se atrevía a mencionar lo sucedido, como si al hacerlo invocaran de nuevo aquello que tanto deseaban olvidar. Movido por una obsesión que crecía con cada noche sin dormir, comencé a indagar por mi cuenta.
Recorrí el pueblo en busca de respuestas, consulté a los ancianos y revisé viejos archivos, tratando de reconstruir la historia oculta tras el pozo. Entre relatos vagos y leyendas dispersas, emergió una hipótesis inquietante. Siglos atrás, en esos mismos parajes, se practicaban rituales prohibidos. Algunos decían que el pozo era un conducto hacia otras dimensiones, una puerta abierta para recibir a espíritus atrapados entre la vida y la muerte. Se contaba que en noches de luna llena, los chamanes intentaban invocar fuerzas ancestrales y que aquello que se liberaba nunca podía ser contenido. Esa idea, tan absurda y aterradora a la vez, se arraigó en mi mente. ¿Podría ser que la mano que vi aquella noche fuera el vestigio de un antiguo ritual, una manifestación de fuerzas que no pertenecían a nuestro mundo? Cada noche, al cerrar los ojos, revivía esa imagen, la mano cadavérica, extendida en un gesto casi suplicante, como si quisiera comunicar un secreto olvidado. La angustia se volvió mi compañera constante, y cada sombra en el rancho parecía llevar consigo el eco de voces que clamaban en la oscuridad. Una noche, impulsado por la necesidad de comprender y enfrentar mis propios miedos, me aventuré nuevamente hacia el pozo. El ambiente se volvió aún más denso. La luna llena iluminaba de manera espectral el patio y el viento susurraba en un lenguaje casi ininteligible. Con la linterna en mano y el corazón a punto de estallar, me acerqué al pozo sellado. Mientras me detenía frente a él, sentí como si el tiempo se hubiera detenido y en el silencio absoluto percibí un leve suspiro proveniente de las profundidades. No era el eco del viento ni el murmullo de mi respiración, sino una llamada, un lamento ancestral que retumbaba en lo más profundo de mi ser. Esa experiencia marcó un antes y un después. La búsqueda de respuestas se transformó en una obsesión que me llevó a sumergirme en viejas leyendas y en documentos polvorientos que relataban rituales olvidados. Descubrí que en épocas remotas, los chamanes de la región se habían comunicado con entidades que habitaban en el umbral entre la vida y la muerte, y que aquellos que osaban perturbar ese equilibrio enfrentaban consecuencias que trascendían la comprensión humana. La idea de que mi encuentro con aquella mano era parte de un legado oscuro me heló la sangre, pero al mismo tiempo, me impulsó a descubrir la verdad, por terrible que fuera. Conforme avanzaba en mi investigación, noté cambios sutiles en el rancho. La vegetación alrededor del pozo, normalmente escasa en el árido paisaje, parecía haber brotado de la nada, como si la tierra intentara expiar algún antiguo pecado. Las noches se colmaban de un murmullo casi imperceptible, un canto fúnebre que se mezclaba con el crujir de la madera vieja y el eco de pasos invisibles. La atmósfera estaba cargada de una tensión que me hacía sentir perpetuamente observado, como si algo del pasado se negara a abandonar el presente. En una de esas noches, mientras meditaba en soledad en el porche, el rancho pareció estremecerse con una vibración sutil. La sensación era tan intensa que por momentos me resultó difícil respirar. Caminé por los pasillos, sintiendo que cada paso resonaba en un vacío que absorbía mi miedo. En cada esquina, el pasado y el presente se fundían en un eterno diálogo silencioso, recordándome que, a veces, el terror se esconde en lo cotidiano, en esos pequeños detalles que nunca parecen fuera de lugar. Las indagaciones me llevaron a descubrir que muchos en el pueblo guardaban secretos relacionados con el rancho y el pozo. Historias de sacrificios olvidados, pactos inhumanos y ritos prohibidos se entrelazaban en una red de silencios cómplices. Los más ancianos, con la mirada perdida y la voz temblorosa, insinuaban que el pozo era mucho más que un simple hueco en la tierra, era la puerta a un mundo donde los límites entre lo real y lo inexplicable se difuminaban. La complicidad del silencio, la negativa a nombrar aquello que se temía, contribuían a mantener vivo el terror de un pasado que se negaba a morir. Una madrugada, incapaz de resistir la presión del misterio, decidí enfrentar mis temores de forma definitiva. Armado únicamente con mi determinación, me acerqué nuevamente al pozo. Esta vez, no iba a esperar a que la oscuridad se manifestara por sí sola, iba a intentar comunicarme con aquello que habitaba en su interior. Con palabras apenas audibles, pronuncié un desafío, un susurro que no me pertenecía, sino que parecía provenir de lo más profundo de mis recuerdos. Por unos instantes, el aire se volvió espeso y el silencio se quebró con un lamento grave, como si el tiempo mismo se hubiese detenido para escuchar.
No puedo precisar lo que ocurrió en esos momentos. Mi mente se inundó de imágenes y sensaciones tan intensas que apenas pude comprender la magnitud de lo sucedido. Lo que sí sé es que, al desafiar aquello que había permanecido oculto, sentí que mi vida se fundía con un misterio ancestral, un legado de terror que trascendía las palabras y la lógica. La experiencia me dejó marcado, y desde entonces, cada noche se ha convertido en una lucha contra un pasado que se resiste a ser enterrado. Hoy, al escribir estas líneas, el recuerdo del pozo y la inquietante presencia de aquella mano huesuda siguen vivos en mi memoria. La dualidad entre la apariencia de normalidad y la realidad oculta en los rincones oscuros del rancho me persigue, recordándome que el horror verdadero reside en lo inexplicable, en los secretos que se ocultan tras el velo del olvido. Cada sombra en la noche, cada murmullo que el viento arrastra, es un eco de un pasado que se niega a morir, una advertencia de que hay fuerzas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. El rancho, con su fachada de tranquilidad rural, esconde una historia de dolor y rituales prohibidos, una historia que se manifiesta en cada rincón y en cada grieta de sus muros. El pozo, sellado con rocas pero abierto en el espíritu de aquellos que sufrieron en silencio, es la llave de un enigma que jamás podré descifrar por completo. La mano que vi aquella noche no es fruto de la imaginación, sino un símbolo de una presencia que aún se cierne, acechando en la penumbra y reclamando su lugar en la historia del rancho. Si decides, en algún momento, adentrarte en un lugar tan solitario y cargado de historia como este, recuerda que hay rincones en el mundo donde el silencio esconde secretos demasiado oscuros para ser revelados. Mi relato no es una invención de la mente, sino la cruda verdad de una experiencia que marcó mi existencia. Con cada latido de mi corazón, con cada noche en que la soledad y la oscuridad se hacen cómplices, siento que el pozo del silencio sigue observándome, aguardando el instante en que el pasado se imponga de nuevo. He aprendido que el verdadero terror no está en criaturas fantásticas o en horrores exagerados, sino en la capacidad de la mente para aferrarse al miedo y en el poder que tienen los secretos enterrados en lo cotidiano. En el crepúsculo de cada día, cuando el mundo se sumerge en sombras, el eco de aquella mano y el misterio del pozo me recuerdan que algunas verdades están destinadas a permanecer ocultas, y que el precio de desenterrarlas puede ser más alto de lo que uno esté dispuesto a pagar. Mientras la noche se extiende y el rancho se sumerge en un silencio que parece eterno, me doy cuenta de que, en algún lugar entre la memoria y el olvido, el horror sigue latente. Y yo, testigo involuntario de un legado de oscuridad, debo vivir con la certeza de que, a pesar de los años, hay algo que jamás se puede olvidar. La historia que hoy comparto es un reflejo de mi vida, de mis miedos y de los secretos que se esconden en los rincones olvidados de este mundo. El pozo del silencio y la mano que una vez emergió de él continúan siendo la encarnación de un misterio que me persigue, una presencia que se niega a ser relegada al olvido. Y así, cada noche, mientras la soledad del rancho se cierne sobre mí, sé que el pasado y el terror caminan de la mano, recordándome que hay fuerzas en este mundo que nunca deben ser desafiadas. En definitiva, he comprendido que el verdadero horror se encuentra en lo cotidiano, en esos detalles que, a simple vista, parecen insignificantes, pero que encierran un abismo de oscuridad y misterio. Y mientras la noche se adueña de todo, mi alma sigue marcada por la sombra de un pasado que jamás podré dejar atrás. El abismo. Desde niño siempre supe que en mi pueblo, escondido entre los montes y envuelto en leyendas, el silencio tenía voz propia. Mi nombre es Luis, y crecí en un rincón olvidado de Oaxaca, donde cada piedra y cada sombra contaban historias que erizaban la piel. La infancia, para muchos, es un tiempo de juegos y risas, para mí fue el escenario de una pesadilla que aún me persigue. Tenía 12 años cuando, en una tarde de verano, mi primo y yo nos aventuramos a jugar cerca de un pozo abandonado. El lugar, ajeno al bullicio del pueblo, era objeto de rumores y supersticiones. Se decía que hacía décadas un niño había caído allí y que su voz se escuchaba en las noches, reclamando auxilio. Sin entender la magnitud de aquellos cuentos, nosotros reíamos y desafiábamos la oscuridad sin medir sus consecuencias. Recuerdo cómo el sol se escondía lentamente tras la loma, tiñendo el cielo de rojos y naranjas que anunciaban la llegada de la noche.
En medio de risas y carreras, mi primo, en un arrebato de valentía infantil, gritó el nombre del pozo. Fue en ese instante cuando, en la penumbra del abismo, una voz infantil respondió: «Aquí estoy, sáquenme». El sonido era tenue, casi imperceptible, pero cargado de una desesperación que heló mi sangre. No hubo tiempo para pensar, el miedo se apoderó de nosotros, y salimos corriendo sin mirar atrás. La huida fue tan instintiva como el latido acelerado de mi corazón. Aquella noche, el sueño fue un visitante esquivo y extraño. El recuerdo de la voz y el eco del grito seguían resonando en mi mente, como si el pozo hubiera abierto una herida en mi alma. Días pasaron y, en el silencio de mi habitación, comenzaron a manifestarse hechos inquietantes. Golpes sutiles en la ventana me despertaban en plena madrugada, y en más de una ocasión, al parpadear en la oscuridad, distinguí la silueta de un niño empapado, inmóvil al pie de mi cama. Esa imagen quedó grabada en mi memoria, persiguiéndome en cada instante de tranquilidad. Mis padres, alarmados por el cambio en mi comportamiento y por los relatos que yo compartía en voz baja, decidieron buscar ayuda. Me llevaron con un curandero, un hombre de mirada profunda y palabras enigmáticas que parecía conocer los secretos de nuestro pueblo. Con rituales antiguos y rezos que llenaban el ambiente de incienso y misterio, el curandero trató de liberarme de aquella presencia que me acosaba. Aunque en aquel momento sentí un alivio pasajero, la marca del pozo quedó impregnada en mí. Los años transcurrieron y, a pesar de haber dejado atrás aquella etapa, las noches seguían siendo escenario de un terror silencioso. Siempre evitaba pasar por el lugar maldito, pero el destino, caprichoso y burlón, tenía otros planes para mí. La rutina de la adultez me llevó de regreso a ese pueblo, ahora transformado pero aún portador de secretos oscuros. El recuerdo del pozo y de aquella voz perdida se convirtió en un lastre, una sombra que me seguía a cada paso, recordándome que algunos fantasmas no descansan. Una noche, impulsado por una mezcla de nostalgia y necesidad de confrontar mis miedos, decidí volver a caminar cerca del pozo. La luna llena se alzaba en lo alto, derramando su luz pálida sobre el paisaje agreste. El camino, flanqueado por árboles retorcidos y una brisa que susurraba nombres olvidados, me llevó hasta el borde del abismo. Allí, la atmósfera era casi tangible, el aire estaba cargado de una energía densa, casi visible en la forma de brumas que se elevaban lentamente. Mientras me acercaba, recordé con nitidez aquella tarde de mi niñez, el grito de mi primo, la respuesta inhumana del pozo. Cada paso que daba resonaba en mi interior, marcando el ritmo de un destino del que intentaba huir. No había risas ni juegos en ese lugar, solo el murmullo del viento y el eco de un pasado que se negaba a desaparecer. Me senté al borde, dejando que la quietud me envolviera, y fue entonces cuando lo escuché de nuevo, una voz suave, casi imperceptible, que parecía susurrar mi nombre desde las profundidades. El sonido se mezcló con el retumbar de mi corazón y, por un instante, sentí que el tiempo se detenía. No hubo gritos ni lamentos, solo el silencio de un abismo que guardaba secretos inenarrables. Me encontraba paralizado, como si el miedo hubiese sellado mis extremidades. Cerré los ojos, tratando de comprender lo que estaba sucediendo, pero la respuesta se me escapaba entre sombras y recuerdos fragmentados. Durante días, la inquietud se apoderó de mis noches. Empecé a registrar en un cuaderno mis experiencias, tratando de darle un sentido lógico a aquello que, por su naturaleza, parecía irracional. No encontraba consuelo en la lógica, y cada palabra escrita era una súplica por entender el porqué de aquella presencia. Mis escritos se llenaron de detalles que, a la luz del día, parecían la obra de una imaginación desbordada, pero en la soledad de la noche, cada trazo se convertía en un eco del terror que me había marcado desde la infancia. Decidí entonces buscar respuestas en las leyendas de mi pueblo. Hablé con los ancianos, esos que habían vivido en la comunidad desde tiempos inmemoriales, y descubrí que el pozo era más que un simple accidente trágico. Contaban que en épocas antiguas, un niño, considerado portador de una maldición, fue arrojado al abismo por sus propios parientes en un intento desesperado por librarse de lo que ellos creían un mal augurio. La voz que se escuchaba era, según decían, el lamento de un inocente que clamaba justicia y redención. Esa revelación añadió una nueva dimensión a mi temor.
No era solo el recuerdo de una broma de infancia o una manifestación sobrenatural aislada, era el reflejo de una historia sangrienta y oculta que había marcado a mi pueblo. La culpa y la impotencia se mezclaron en mi interior y empecé a sentir que la presencia que me perseguía no era únicamente un espectro, sino la manifestación del rencor y del dolor acumulado de generaciones. El pozo se convirtió en el epicentro de un mal que trascendía el tiempo y que, de alguna manera, había encontrado en mí el canal para manifestarse. El terror alcanzó su clímax una madrugada en la que la oscuridad parecía tener vida propia. Me encontraba solo en mi antigua habitación, en la casa que había heredado de mis padres, cuando el ambiente se volvió irremediablemente opresivo. Un frío inexplicable se colaba por cada rendija y el silencio se transformó en una cacofonía de susurros y gemidos. Con el corazón en un puño, me levanté de la cama y, a regañadientes, me dirigí a la ventana. Lo que vi me dejó sin aliento. Una figura infantil, pálida y desfigurada, se reflejaba en el cristal. Sus ojos, vacíos y fijos en mí, parecían suplicar por liberación, mientras sus manos se estiraban hacia mi alma, como queriendo arrastrarme hacia el mismo abismo del que provenían. No hubo gritos ni lamentos en esa noche, solo la certeza de que había heredado una maldición, una herencia de terror que se transmitía de generación en generación. Comprendí entonces que el pozo no era un lugar, sino un portal por el cual el sufrimiento y la venganza se manifestaban en formas impensables. La figura se desvaneció tan repentinamente como había aparecido, pero su imagen quedó grabada en mi mente como un recordatorio perpetuo de que hay cosas que jamás se pueden olvidar. La búsqueda de respuestas me llevó a confrontar a aquellos que se creían custodios de la tradición y del saber ancestral. Volví a visitar al curandero, ahora anciano y encorvado por los años, y le pedí que me revelara el misterio del pozo y de la voz que me atormentaba. Con una voz que parecía arrastrar siglos de sabiduría y pesar, me habló de una maldición antigua, de un pacto oscuro sellado en la sangre y en el dolor. Según él, el espíritu del niño no era un ente malicioso, sino una víctima de la ignorancia y del miedo, condenada a vagar entre el mundo de los vivos y el de los muertos, clamando por justicia. Sin embargo, advertía que tratar de liberarlo significaba enfrentarse a fuerzas que sobrepasaban cualquier comprensión humana. Esa noche, mientras las sombras se alargaban y el viento parecía cargar con susurros de condena, comprendí que la única forma de romper el ciclo era enfrentar mi propio pasado. Con el peso de la culpa y la responsabilidad de mis ancestros, regresé una última vez al pozo. Allí, bajo la luna testigo de antiguos ritos, dejé caer un objeto que había pertenecido al niño, una pequeña medalla oxidada que había sido hallada en una excavación clandestina en el lugar. Al depositarla en el borde del abismo, sentí que el ambiente vibraba con una fuerza arcaica. La tierra misma parecía abrirse en un grito silente, mientras una brisa helada arrastraba consigo voces olvidadas. En ese preciso instante, sentí que el velo entre la vida y la muerte se había desgarrado. La voz regresó, más intensa, mezclando lamentos y súplicas. No era la voz de un niño, sino la clamorosa unión de todas las almas que habían sido víctimas de la ignorancia y el rencor. Me inundó una sensación de fatalidad ineludible, como si el tiempo se redujera a un instante eterno en el que cada latido se transformara en un eco de desesperación. Permanecí allí, sin moverme, sintiendo cómo la esencia del pozo se fusionaba con la mía, entrelazando destinos en una danza macabra. Con el alba, la pesadilla pareció disiparse, dejando en su lugar un vacío silencioso y un alivio efímero. Sin embargo, las marcas de aquella noche quedaron imborrables. El pozo y sus secretos me habían enseñado que, en los rincones olvidados de nuestro mundo, existen fuerzas que se alimentan del dolor y la culpa, esperando el momento oportuno para reclamar lo que les fue arrebatado. Años después, aún me cuesta dormir en la penumbra, y cada vez que cierro los ojos, la imagen de aquella figura infantil se cierne sobre mí, recordándome que algunas heridas nunca sanan. Hoy, mientras escribo estas líneas, mi alma sigue encadenada a ese abismo. No busco redención, sino comprensión. He aprendido que la historia de mi pueblo es una amalgama de luces y sombras, donde la verdad se esconde tras mitos y leyendas. El terror que viví no fue fruto de la imaginación, sino el reflejo de una herida ancestral que se niega a cerrarse. La medalla oxidada, el eco del grito, la figura en la ventana,
Todos son recordatorios de que la realidad es tan inquietante como las historias que se cuentan en las noches de luna llena. Con el paso del tiempo, entendí que el miedo es una presencia viva que se alimenta de nuestros secretos y temores más profundos. El pozo no era solo un hueco en la tierra, sino la manifestación de una culpa colectiva, de una injusticia que se había perpetuado en el silencio de las generaciones. Y aunque traté de olvidarlo, de encerrarlo en las páginas de un cuaderno polvoriento, siempre estuvo allí, esperando el momento de resurgir, de recordarme que en el rincón más oscuro de mi ser habita un eco de aquel grito infantil. Hoy, cuando camino por las calles empedradas de mi pueblo, siento que el pasado me acompaña en cada paso. La historia de aquel niño, la leyenda del pozo y la voz que clamaba por ayuda se han entrelazado con mi destino, formando una trama que, aunque dolorosa, es parte de mi identidad. No puedo deshacer lo vivido, pero he aprendido a convivir con ese terror que me persigue, a reconocer en él la sombra de una verdad ineludible. Escribo estas líneas con la esperanza de que, al compartir mi historia, otros puedan comprender que el horror no siempre se manifiesta en monstruos de pesadilla, sino en recuerdos y culpas que se arrastran por el tiempo. La oscuridad de mi infancia no es un mero cuento, es la evidencia de que, en lo profundo de la existencia, hay abismos que nunca dejan de mirarte, abismos que esperan, pacientes, el momento de arrastrarte hacia ellos. Y así, bajo el manto de la noche, cuando el silencio se vuelve abrumador y las sombras se alargan, cierro los ojos y escucho el eco de aquella voz, un lamento que, más allá del miedo, es la crónica de un pueblo olvidado, de una historia sellada en la penumbra. La verdad de mi existencia se esconde en ese abismo, y cada noche, al dormir, temo que el pasado regrese para recordarme que algunas heridas son eternas. Acecho. Siempre creí que el miedo era algo del pasado, una emoción que se llevaba en el recuerdo de la niñez. Sin embargo, en mi pequeño pueblo de Hidalgo, el terror se esconde en cada sombra y en cada susurro del viento. Trabajo como velador en el panteón desde hace años, y jamás imaginé que, en una madrugada aparentemente rutinaria, mi vida se torcería hasta convertirse en una pesadilla interminable. Recuerdo que aquella noche la humedad era casi palpable en el ambiente y la niebla parecía arrastrar consigo ecos de antiguos lamentos. Mientras recorría los estrechos pasillos de tumbas y mausoleos olvidados, mis pasos resonaban en el silencio sepulcral. En medio de la penumbra, una voz ronca pronunció mi nombre. Al principio, atribuí aquel susurro a algún juego macabro de mi imaginación, quizá producto de las leyendas que rondan nuestro pueblo. Sin embargo, al detenerme y girar lentamente, la oscuridad pareció cobrar forma, una figura oscura se agazapaba entre las lápidas, moviéndose con la agilidad de un animal y, sin embargo, ostentaba unas manos que parecían demasiado humanas para pertenecer a una bestia. No pude apartar la vista ni moverme un centímetro, el terror me paralizó mientras la figura se desvanecía en la negrura, dejándome con la certeza de que algo, o alguien, me estaba acechando. Esa noche, el eco de mi propio nombre, arrastrado por el viento, se convirtió en la siniestra banda sonora de mis rondas. Desde ese instante, cada paso que daba en el panteón se veía acompañado por la presencia incesante de una sombra. Durante las noches siguientes, mi mente se debatía entre la incredulidad y la certeza. Empecé a notar cambios. Las tumbas, siempre tan estáticas, parecían moverse levemente, como si el panteón mismo quisiera revelarme secretos olvidados. A veces, mientras recorría el lugar, el frío se intensificaba de forma inexplicable y el aire se llenaba de un hedor a tierra mojada y abandono, como si la muerte se hubiera hecho presente en cada rincón. Mis noches se transformaron en un calvario. El panteón, con su arquitectura de arcos y lápidas erosionadas por el tiempo, se tornaba cada vez más inquietante. A medida que la figura se repetía en mis pesadillas, empecé a notar detalles perturbadores, un ligero rastro de sangre en algunas tumbas, marcas profundas que no recordaba haber visto, y sombras que se estiraban hasta alcanzar mi propio ser. La soledad de la noche y la vastedad del silencio me envolvían en una sensación de encierro, donde cada crujido, cada suspiro del viento, parecía anunciar la llegada de algo terrible. Una madrugada, mientras hacía mi ronda por la sección más antigua del panteón, mis pasos me llevaron hasta una tumba que siempre había evitado.
No sabía por qué, pero algo en esa lápida me producía un temor ancestral. La inscripción, desgastada por el tiempo, apenas se podía leer y en su superficie se distinguían extrañas marcas, como si alguien hubiera intentado borrar su historia. Mientras me inclinaba para examinar mejor el relieve, el frío se hizo más intenso y, de repente, el silencio se rompió con un suspiro imperceptible, casi como el murmullo de un lamento olvidado. Sentí, sin poder explicarlo, que algo me observaba desde lo profundo de la oscuridad. Aquel momento se quedó grabado en mi memoria y desde entonces, cada noche, la sensación de ser observado se intensificó. Con el paso del tiempo, empecé a llevar un registro mental de mis encuentros. Cada madrugada parecía traer consigo un capítulo nuevo de horror, sombras que se deslizaban por el borde de mi visión, el eco de pasos que no correspondían a los míos y la persistente sensación de que algo se acercaba, siempre a la par, siempre al acecho. La soledad me consumía, los recuerdos de mis compañeros de trabajo y las risas que alguna vez llenaron los pasillos del panteón se habían disipado, reemplazados por un silencio gélido y abrumador. Comencé a indagar en las leyendas que circulan en nuestro pueblo. Se contaba que, hace muchos años, en una noche tan oscura como la actual, un hombre fue brutalmente asesinado en el panteón. Se decía que su espíritu, lleno de ira y sed de venganza, vagaba entre las tumbas, buscando justicia o tal vez redención, y que había dejado su marca en el lugar. Otra versión hablaba de una mujer que, tras perder a su amado, había perdido la razón y se había convertido en un ente errante, con la maldición de no poder descansar en paz. Aunque nunca pude confirmar ninguna de estas historias, la persistencia de aquel susurro en el viento y la imagen de esa figura oscura me hicieron dudar de mi cordura. La tensión llegó a su punto máximo una noche en que la oscuridad parecía engullir todo a su paso. Caminaba por un sendero lateral, alejado de la ruta habitual, cuando el aire se volvió casi insoportable. Sentí un impulso irrefrenable de detenerme y mirar hacia atrás, y fue entonces cuando lo vi de nuevo, una silueta que se desvanecía entre las sombras de una antigua cripta. No había palabras que describieran el terror que me embargó en ese instante, era como si el tiempo se detuviera y mi alma quedara suspendida en un abismo de desesperación. Durante varios minutos, permanecí inmóvil, atrapado entre el deseo de correr y la parálisis que impone el miedo. Esa noche no pude dormir, los recuerdos se agolpaban en mi mente como un torrente imparable. Soñé con caminos sin salida, con tumbas que se abrían para tragarme, y con aquella voz que repetía mi nombre una y otra vez. La experiencia me marcó de forma irreversible, y cada amanecer se convertía en un recordatorio de que había sobrevivido a lo inexplicable, aunque la sensación de peligro latente no me abandonaba ni un instante. Con el transcurso de las semanas, mi vida se volvió un juego macabro entre la vigilia y la pesadilla. Empecé a notar que incluso fuera del panteón, la presencia de aquella sombra me seguía. En la ruta de regreso a mi casa, sentía una mirada fija en mi espalda, como si un ente invisible me estudiara. El viento, a veces, parecía arrastrar consigo un eco lejano, mi nombre, pronunciado con una entonación que helaba la sangre. Cada cruce de calle, cada paso en la oscuridad, se convertía en una prueba de resistencia contra la paranoia que amenazaba con consumir mi razón. Decidí consultar con un anciano del pueblo, alguien que había vivido lo suficiente como para conocer los secretos que se ocultan tras las fachadas del cotidiano. Con voz temblorosa, me habló de antiguos rituales y de almas en pena que nunca encontraron la paz. Me dijo que, en ciertos lugares, el velo entre los vivos y los muertos se vuelve tan delgado que resulta inevitable el encuentro con aquello que se niega a desaparecer. Escuchar sus palabras fue como recibir una sentencia. Comprendí que lo que yo experimentaba no era fruto de mi imaginación, sino la manifestación de un pasado que, de alguna forma, aún reclamaba su lugar en el presente. A partir de ese momento, mis rondas se transformaron en una lucha constante contra el terror. Cada vez que me adentraba en la oscuridad del panteón, sentía que algo me empujaba hacia el abismo. Las sombras parecían moverse con una intención propia, y cada cruce de viento traía consigo el murmullo de voces lejanas, rezagadas en el tiempo. La sensación de ser observado se intensificaba hasta convertirse en una presencia casi tangible, una mano invisible que rozaba mi espalda, susurrándome secretos prohibidos.
Durante una de esas noches, mientras la luna apenas lograba filtrarse entre nubes espesas, decidí seguir el rastro de aquel enigmático acecho. Caminé sin rumbo fijo, impulsado por una mezcla de curiosidad y terror, hasta llegar a una parte del panteón que nunca había explorado. Allí, entre tumbas olvidadas y monumentos en ruinas, descubrí una cripta oculta tras una verja oxidada. La atmósfera era densa, cargada de un silencio sepulcral que retumbaba en mis oídos. Sin pensarlo, empujé la verja y me adentré en la penumbra. En el interior, el ambiente parecía haberse detenido en el tiempo. Los muros estaban cubiertos de inscripciones en un español arcaico y símbolos que jamás había visto, quizás dejados por antiguos rituales para mantener a raya a los espíritus inquietos. Mientras avanzaba, el aire se volvía cada vez más frío y una sensación de fatalidad se apoderaba de cada fibra de mi ser. No pude evitar sentir que aquel lugar guardaba la respuesta a mi tormento, que en esa cripta se escondía la clave para entender la presencia que me perseguía. Me apoyé contra una pared de piedra y cerré los ojos por un instante, intentando recopilar el valor que necesitaba para enfrentar aquello que me había convertido en prisionero de la noche. Fue en ese preciso momento cuando lo sentí, una presencia que se deslizó a mi alrededor, como si la oscuridad misma cobrara vida para envolverme. No hubo gritos ni palabras, el terror se manifestó en la súbita inmovilidad de mi cuerpo y en el acelerado palpitar de mi corazón. Por instantes eternos, el tiempo pareció detenerse y mi alma se debatió en un abismo sin fin. Cuando finalmente logré abrir los ojos, la cripta había quedado en silencio, pero yo sabía que algo había cambiado para siempre. La figura que había visto tantas veces ahora parecía haber dejado su huella en mi interior, convirtiéndome en un mensajero involuntario de un destino sellado. Regresé al exterior con la certeza de que el panteón ya no era un simple lugar de descanso para los difuntos, sino un escenario de rituales oscuros y secretos inconfesables. Desde aquella noche, mi existencia se ha transformado en un constante enfrentamiento entre la razón y la locura. Cada vez que el viento susurra mi nombre, siento el eco de una vida que se niega a descansar, una llamada que me arrastra hacia lo desconocido. Las sombras se han convertido en mis eternas compañeras, y el terror que alguna vez fue solo una sombra difusa en la noche, hoy es una presencia ineludible que me sigue a cada paso. A veces me pregunto si, al conocer tan de cerca aquello que yace entre la vida y la muerte, he sido marcado para siempre. Mi mente, agotada por noches interminables y pesadillas imposibles, lucha por encontrar un sentido en medio del caos. La línea entre lo real y lo sobrenatural se ha difuminado, y ya no puedo distinguir si los extraños sucesos son producto de una mente atormentada o si, en verdad, hay fuerzas oscuras que recorren mi pueblo. He llegado a comprender que en ciertos lugares, el terror no es una invención de la imaginación, sino la manifestación de historias que se niegan a morir. Mi existencia se ha fundido con la de aquellos que, por alguna razón, quedaron atrapados en un ciclo perpetuo de dolor y venganza. La presencia que me acecha es el reflejo de un pasado que se resiste a ser olvidado, un eco de voces que claman justicia en la inmensidad de la noche. Aunque a veces anhelo recuperar la paz, sé que mi destino está ligado a aquel panteón maldito. Cada noche, mientras recorro esos pasillos de piedra, siento que la oscuridad me abraza, que el eco de mi nombre es una condena perpetua que me arrastra hacia lo inevitable. Y así, en cada susurro del viento, encuentro la fría certeza de que la sombra siempre estará allí, acechando, esperando el momento preciso para reclamar lo que, según antiguas leyendas, le pertenece. Esta es mi historia, una crónica personal de terror y desesperación, un relato que desafía la razón y que se esconde en lo más profundo de la noche. No busco compasión ni respuestas, solo deseo que quien lea estas líneas sienta, aunque sea por un instante, la angustia que yo he vivido. Porque en este pequeño pueblo de Hidalgo, donde el pasado y el presente se entrelazan en un eterno abrazo, el miedo es tan real como la tierra que pisamos, y la sombra, siempre al acecho, jamás permitirá olvidar que algunas historias de horror se escriben con la tinta imborrable del alma. La Dama Negra. Era el año 1998 cuando mi familia se mudó a una antigua casona en un pequeño pueblo de Veracruz. La casa, oculta entre callejones empedrados y rodeada de árboles centenarios, emanaba una atmósfera de desolación y misterio.
Desde el primer instante, supe que ese lugar albergaba secretos oscuros. Los vecinos, con miradas de recelo y rostros marcados por el temor, murmuraban sobre la dueña anterior, una mujer que había muerto sola y amarga, y de quien decían que su espíritu nunca había abandonado la propiedad. Los primeros días en la casa fueron de un inquietante silencio. El sol parecía rehuir los rincones más antiguos de la vivienda y la penumbra se asentaba de forma casi permanente en sus pasillos. Yo, apenas un adolescente, no podía dormir por las noches. El murmullo del viento se transformaba en voces que parecían llamarme, susurrando historias de un pasado olvidado. En ocasiones, al detenerme frente a un espejo agrietado, creía ver reflejada una figura vestida de negro, con ojos vacíos y una expresión de pena inmensa. Una noche, mientras todos dormían, desperté por un leve sonido que provenía del corredor. Con el corazón acelerado, me levanté y caminé lentamente, intentando no hacer ruido. En la penumbra distinguí la silueta de una mujer parada al final del pasillo. No hubo palabras, solo el terror absoluto que me paralizó. Su mirada, fría y penetrante, parecía atravesar mi alma, y en ese instante comprendí que la leyenda era real, que en esa casa habitaba un espectro cargado de rencor. Con el paso de las semanas, la situación se volvió aún más perturbadora. Mi hermano menor empezó a despertar con inexplicables moretones en el cuello, marcas que nadie podía explicar y que se multiplicaban a cada amanecer. La sensación de ser observado se intensificaba. Cada noche, el eco de pasos invisibles recorría la casa y en los silencios más profundos sentía el peso de una presencia ineludible. El ambiente se tornó insoportable. Los susurros dieron paso a lamentos y, a veces, a gritos silenciosos que parecían emanar de las paredes mismas. Mi mente, atormentada por la incertidumbre, se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Quién era aquella mujer? ¿Por qué su espíritu se negaba a abandonar ese lugar? Pronto descubrí, a través de relatos de viejos vecinos, que en algún recodo del pasado se escondía una historia de abandono y dolor. Se decía que la dueña de la casa había sido marginada, víctima de injusticias y rumores crueles, y que, al morir, su alma quedó encadenada al sufrimiento vivido. Impulsado por una mezcla de terror y curiosidad, empecé a investigar en los archivos del pueblo. Visité la pequeña biblioteca y revisé antiguos periódicos y documentos que databan de décadas atrás. Poco a poco, fui reconstruyendo la trágica vida de aquella mujer. Resultó que ella había sido una figura solitaria, rechazada por la comunidad, y sus últimos años estuvieron marcados por la soledad y la humillación. Algunos decían que, tras ser acusada injustamente de practicar artes oscuras, fue desterrada de la sociedad. La rabia y el dolor se convirtieron en sus compañeros inseparables, y al morir, su espíritu se quedó para siempre en la casona, condenado a revivir eternamente su agonía. Cada nuevo dato me acercaba a la verdad, pero también hacía más denso el ambiente. Volví a recorrer la casa con la determinación de descubrir todos sus secretos. Exploré cada rincón, cada habitación olvidada por el tiempo. Fue en el desván, entre muebles cubiertos de polvo y retratos descoloridos, donde hallé un viejo diario. Las páginas amarillentas narraban, con una crudeza desgarradora, los últimos días de la mujer. En ellas se describían noches de llanto, de gritos ahogados y de un sufrimiento insoportable que parecía no tener fin. Mientras leía, sentí como el aire a mi alrededor se volvía más denso y frío, como si mis acciones hubieran despertado algo latente en las paredes. Ese día comprendí que la casa tenía vida propia. Cada crujido, cada suspiro del viento, parecía resonar con el eco de un lamento ancestral. La figura de la mujer en negro se hacía más frecuente, a veces la veía al final del corredor, otras en los espejos polvorientos o reflejada en el charco de agua que se formaba en algún rincón olvidado. Su presencia era ineludible y, cuanto más trataba de ignorarla, más se agazapaba en las sombras, vigilando cada uno de mis movimientos. La angustia me consumía poco a poco. Aunque mis padres, alarmados por los sucesos, decidieron abandonar la casona, yo no podía arrancar de mi mente aquello que había vivido. Los años pasaron y, a pesar de alejarme físicamente del pueblo, el recuerdo de esa casa maldita se instaló en lo más profundo de mi ser.
En mis sueños la veía, siempre la misma, con su vestido oscuro y sus ojos que parecían suplicar algo inefable. La experiencia se convirtió en una obsesión, en un eco de dolor que no me permitía encontrar la paz. Impulsado por la necesidad de entender lo inexplicable, decidí regresar al pueblo años después. Quería enfrentar mi pasado y, de alguna forma, liberarme de la sombra que me perseguía. Al llegar, el pueblo parecía haberse detenido en el tiempo. Las calles empedradas, las casas de tejas desgastadas y los silencios largos de los ancianos contaban historias de tragedia y olvido. Con cada paso, revivía momentos de terror y desolación, y la figura de la mujer en negro se dibujaba en el crepúsculo como un espectro aguardando mi retorno. Durante mi estancia, hablé con quienes habían vivido en la casona o habían sido testigos de sus horrores. Sus relatos eran casi idénticos al mío, experiencias inexplicables, visiones de una mujer vestida de negro y la sensación de que la casa estaba irremediablemente maldita. Cada testimonio reforzaba la idea de que la maldición se extendía más allá de las paredes de aquella vieja vivienda y se había enraizado en el alma del pueblo. Aquellas voces, llenas de tristeza y resignación, me hicieron comprender que el dolor puede transformarse en una fuerza oscura, capaz de traspasar los límites entre la vida y la muerte. La obsesión por la verdad se volvió una necesidad vital. Caminaba por senderos polvorientos, donde el único sonido era el crujir de mis pasos y el murmullo del viento. Cada atardecer traía consigo un ambiente lúgubre y en el crepúsculo la silueta de la mujer se perfilaba en el horizonte como si esperara mi llegada para revelar el último secreto de su existencia. Durante una de esas noches sin luna, mientras me encontraba solo en la antigua casona, sentí una presencia ineludible posarse sobre mi hombro. No hubo palabras ni ruidos, solo un frío que heló mi interior y me hizo dudar de la realidad misma. Aquella experiencia me marcó de forma indeleble y consolidó la certeza de que la maldición era real, alimentada por el miedo y la soledad. Con el tiempo, comprendí que el verdadero terror no reside únicamente en las apariencias, sino en la incertidumbre de lo inexplicable. Cada vez que cierro los ojos, la imagen de la mujer en negro se funde con mis pesadillas, y me pregunto si la maldición fue invocada deliberadamente o si simplemente es el eco de un alma perdida, condenada a vagar eternamente en un limbo de dolor. La respuesta parece ocultarse en la penumbra de la casona, en el murmullo de los árboles centenarios y en las voces de los que aún recuerdan aquella trágica historia. La experiencia me obligó a replantear mi relación con la realidad y a enfrentar mis propios miedos. La casa se convirtió en una metáfora de la fragilidad humana, de ese anhelo desesperado de ser recordado y de dejar huella en un mundo que a menudo olvida. Cada sombra, cada susurro en la noche, me recordaba que la vida y la muerte son dos caras de una misma moneda, selladas por el sufrimiento y el olvido. Hoy, al rememorar aquellos momentos con una mezcla de temor y melancolía, comprendo que lo vivido fue mucho más que una simple anécdota de terror. Es un relato de dolor, redención y de encuentros con lo inexplicable. La casona de Veracruz no fue solo un escenario de horror, sino un portal hacia un pasado que aún reclama justicia, un recordatorio de que hay secretos demasiado oscuros para ser sepultados. La dama negra se ha convertido en la sombra que persigue mis días y mis noches, en la marca indeleble de una experiencia que jamás podré olvidar. No hay palabras suficientes para describir el terror que se apoderó de mí en aquellos días. La sensación de ser observado, de sentir que una fuerza inhumana se adentraba en lo más profundo de mi ser, es algo que llevo grabado en el alma. Cada paso en aquella casa, cada suspiro en la noche, estaba impregnado de una presencia inescapable y el eco de ese sufrimiento resuena en mi mente con cada amanecer. Con el tiempo he aprendido que el horror no desaparece con el paso de los años, sino que se convierte en parte de uno mismo. Cada vez que el viento sopla con fuerza y las sombras se alargan en la penumbra, la imagen de aquella mujer vestida de negro se superpone a mis recuerdos, recordándome que hay fuerzas en este mundo que trascienden la comprensión. La maldición de la casona y el lamento perpetuo de la dama negra son testimonio de un destino sellado en el olvido, una advertencia para quienes se atreven a desafiar los límites entre la vida y la muerte. Hoy escribo estas líneas con la esperanza de dejar constancia de lo que viví, no solo como un relato de terror, sino como un testimonio de que algunas experiencias, por más oscuras y perturbadoras que sean, forman parte de la compleja trama de nuestra existencia.
La Dama Negra es un recordatorio de que el pasado no se olvida tan fácilmente y que hay sombras que, por más que intentemos disiparlas, se aferran a nuestro ser. Cada noche, en el silencio de la oscuridad, cierro los ojos y revivo aquellos momentos. La penumbra se torna densa, y en cada rincón escucho el eco de su llanto, el murmullo de una existencia condenada a vagar sin descanso. Y aunque la luz del día trate de ahuyentar los fantasmas de la noche, sé que en algún lugar, en algún rincón olvidado de Veracruz, la Dama Negra sigue aguardando su momento para volver a emerger. Esta es mi historia, la crónica de una pesadilla que se fundió con mi alma, un relato de horror tan real que aún me impide dormir con la certeza de que algunas heridas jamás se curan. Mientras viva, llevaré conmigo la marca de aquel encuentro, la cicatriz imborrable de una noche en la que la línea entre lo terrenal y lo sobrenatural se desdibujó, y donde el dolor y la soledad se transformaron en la eterna condena de la Dama Negra. La presencia. Tenía 17 años cuando vivía en un rancho en Sonora, un lugar apartado donde el tiempo parecía detenerse y el silencio se adueñaba de cada rincón. Mi cuarto, pequeño y austero, tenía una ventana sin cortinas que daba directamente al patio trasero. Fue allí, en una noche de luna casi oculta por nubes espesas, cuando todo cambió. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, sentí que no estaba solo. Un frío inexplicable recorría mi espalda y mi instinto me gritaba que algo andaba mal. Fue entonces cuando lo vi, una silueta alta, de figura imponente y sombrero gastado, parada justo afuera de mi ventana. Su mano, con un dedo largo y huesudo, golpeaba suavemente el cristal, como si quisiera forzar su entrada a mi mundo. El miedo me paralizó, y no me atreví a moverme ni a respirar. A la mañana siguiente, con el corazón aún acelerado y la mente embargada de dudas, conté lo ocurrido a mis padres. Sin embargo, sus rostros mostraron solo preocupación y escepticismo. Buscaron huellas en el suelo y encontraron solo tierra blanda, sin rastro alguno de pisadas o señales de presencia. Me dijeron que probablemente se trataba de una ilusión, fruto de la imaginación de un muchacho inquieto. Pero yo sabía lo que había presenciado y, en el silencio de la noche, el eco de aquellos golpes volvía a recordarme que algo inexplicable rondaba aquel lugar. Con el pasar de los días, empecé a notar que aquella perturbadora presencia no era un mero capricho de mi mente. Cada noche, a la misma hora, el sonido de golpes en la ventana se repetía. Al principio, intenté convencerme de que era el viento o algún animal extraviado, pero pronto comprendí que se trataba de algo mucho más oscuro. La sensación de ser observado se intensificaba y, en las sombras de mi habitación, la imagen de esa figura persistía. Decidí pasar más tiempo despierto, intentando comprender el origen de aquella presencia. Caminaba por el rancho, recorriendo los pasillos y observando cada rincón en busca de pistas. La vieja casa, con sus maderas crujientes y rincones olvidados, parecía guardar secretos que se negaban a ser revelados. En uno de esos paseos nocturnos, mientras el silencio se quebraba solo por el murmullo del viento, descubrí en el desván unos papeles amarillentos y fotografías antiguas. Entre ellas, hallé una nota manuscrita que hablaba de la trágica historia de un hombre que había vivido en el rancho décadas atrás. Según los documentos, este individuo, un labrador solitario, había perdido todo tras la repentina muerte de su esposa y había vagado por la propiedad en una especie de pena interminable. La descripción de su figura, alta, sombrío, con una mano marcada por la adversidad, coincidía inquietantemente con lo que yo había visto. Durante semanas, la incertidumbre me carcomía. Cada noche se convertía en un ritual de terror. Con el corazón en un puño, me acostaba esperando el inminente sonido que ya se había vuelto una macabra rutina. El silencio previo a los golpes era tan abrumador como el terror que me embargaba al escucharlos. La atmósfera en el rancho se tornaba cada vez más opresiva y los días se sucedían con una pesadez insoportable. Empecé a perder la noción del tiempo y cada sombra parecía esconder la silueta del hombre del sombrero. En medio de aquella angustia, mis noches se llenaron de insomnio y de sueños intratables. Soñaba que recorría interminables pasillos oscuros, con puertas que se abrían a espacios desconocidos, y siempre, en cada recodo, la figura me esperaba.
Era como si mi mente se negara a olvidar aquella experiencia, obligándome a revivir el terror en cada sueño. Cuando despertaba, me encontraba empapado en sudor frío, con la certeza de que aquello no era producto de mi imaginación. Una noche, movido por una mezcla de desesperación y valentía, decidí enfrentar lo que me acosaba. Con una linterna en mano, me dirigí silenciosamente hacia la ventana. El reloj marcaba la hora exacta de aquel macabro ritual y el ambiente estaba impregnado de una quietud antinatural. Observé fijamente el vidrio, esperando ver aparecer aquella figura una vez más. Y, como si el destino hubiese querido confirmar mis temores, la silueta reapareció, golpeando con insistencia y mirándome fijamente. Esta vez, sin embargo, sentí una tristeza profunda detrás de aquel gesto casi mecánico, como si el ser buscara algo o a alguien. Mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban, pero no retrocedí. Permanecí allí, congelado, tratando de captar cualquier detalle que pudiera ayudarme a entender quién o qué era ese visitante nocturno. La figura permaneció inmóvil durante lo que parecieron eternos minutos, y luego, tan repentinamente como había aparecido, se desvaneció en la penumbra de la noche. En los días siguientes, mi determinación creció. Empecé a indagar en la historia del rancho, preguntando discretamente a viejos conocidos y revisando registros que guardaban secretos de tiempos pasados. Descubrí que, efectivamente, existió un hombre que había vivido en el lugar, cuya vida se vio truncada por la tragedia y el aislamiento. Se decía que su espíritu nunca encontró la paz, condenado a vagar en busca de algo que había perdido en la vida. La idea me estremecía, pues cada noche, cuando la soledad se hacía más palpable, sentía que su pena se mezclaba con la mía. No tardé en percibir que mi presencia había despertado algo en el ambiente del rancho. Las noches se llenaban de un aura aún más densa y opresiva. Los sonidos se volvían distorsionados, y a veces, en la oscuridad, parecía que susurros incomprensibles recorrían los pasillos. Mis intentos por ignorar aquello se veían frustrados por la implacable recurrencia de sus golpes en la ventana, que, con el paso de los días, se transformaron en un recordatorio persistente de que la frontera entre lo vivo y lo muerto era más tenue de lo que uno quisiera admitir. Una madrugada, mientras intentaba recobrar algo de paz, me aventuré a salir de mi habitación. Caminé por el interior de la casa, intentando seguir un rastro que me condujera a la raíz de aquel misterio. Mis pasos resonaban en la quietud y cada crujido de la madera me hacía sentir que algo se movía en las sombras. La casa, testigo silente de innumerables historias, parecía querer hablarme a través de esos ruidos, revelando poco a poco secretos largamente olvidados. Con el tiempo, mi terror se transformó en una obsesión. Las noches se convirtieron en largas vigilias en las que, a pesar del miedo, esperaba con anhelo algún signo de la verdad. Cada golpe, cada susurro en la oscuridad, me acercaba más a comprender la historia de aquel hombre solitario. Empecé a imaginar que tal vez él no era el verdadero terror, sino una víctima de circunstancias que lo condenaron a vagar sin descanso. La idea de que su espíritu pudiera estar atrapado en un ciclo de pena infinita me llenaba de una compasión retorcida, pero al mismo tiempo me horrorizaba la posibilidad de compartir su destino. Una noche, en medio de ese ambiente de desesperación y melancolía, decidí abandonar mi habitación y adentrarme en el exterior. El fresco aire nocturno y el murmullo distante del campo me acompañaron mientras caminaba en silencio hacia el patio. La luna, tímida detrás de las nubes, apenas iluminaba mi camino. Con cada paso, sentía que la presencia se hacía más intensa, como si quisiera acompañarme en ese oscuro recorrido. Llegué hasta el lugar donde aquella figura se había manifestado y, al detenerme, el frío se intensificó. Cerré los ojos, intentando memorizar aquella sensación de vacío y de pena infinita que emanaba del ambiente. Al abrirlos, comprendí que mi vida en aquel rancho ya no sería la misma. La presencia me había marcado, dejando en mí una huella imborrable de terror y soledad. El rancho, con sus rincones llenos de historia y de dolor, se había convertido en un escenario donde la frontera entre lo tangible y lo irreal se difuminaba cada noche. Mientras volvía a mi habitación, el sonido de los golpes en la ventana me seguía, recordándome que, en ese lugar, el pasado y el presente estaban condenados a coexistir. Hoy, años después de haber abandonado aquel rancho,
aún cargo con la memoria de esas noches interminables. El recuerdo de la figura con el sombrero y su dedo huesudo permanece, no solo como una experiencia de terror, sino como un eco de las almas perdidas que habitan en la penumbra de los pueblos pequeños. Aunque el tiempo ha pasado y la distancia ha borrado muchos detalles, sé que aquella presencia sigue existiendo en algún rincón oscuro, esperando quizás a alguien que se atreva a enfrentarse a sus propios miedos. Cada vez que cierro los ojos, puedo volver a sentir el peso del silencio, la fría caricia de la brisa nocturna y esos golpes insistentes en la ventana que me hicieron descubrir que, en la vastedad del misterio, hay cosas que escapan a nuestra comprensión. La experiencia me enseñó que en esos lugares apartados, donde el olvido se mezcla con la tradición, habitan secretos tan reales como el latido de un corazón desesperado. Y aunque he aprendido a vivir con ese terror latente, hay noches en las que temo dormir, convencido de que la presencia del hombre del sombrero podría volver a buscarme en la oscuridad. La historia que viví es un recordatorio de que, a veces, lo que parece imposible es tan real como el polvo que se levanta en un camino de tierra. El rancho en Sonora me dejó marcado para siempre y el eco de aquellos golpes se ha convertido en parte de mi existencia. Aún me pregunto qué buscaba aquel espíritu, redención, compañía o simplemente un reflejo de su propia desesperanza. Sea cual fuere la respuesta, la presencia ha dejado una impronta imborrable en mi alma, enseñándome que en los rincones olvidados de México, la frontera entre la realidad y el terror es tan delgada que, en cualquier momento, puede abrirse de par en par y tragarnos sin piedad. Hoy, mientras escribo estas líneas, aún siento el temblor de aquella primera noche y la incertidumbre de cada golpe en la ventana. La experiencia me ha convertido en un testigo mudo de lo inexplicable, y aunque he recorrido muchos caminos desde entonces, sé que en algún lugar, en la quietud de la noche, la presencia sigue esperando, recordándome que hay horrores que trascienden la comprensión humana. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Esto nos ayudará mucho a crecer. Nos vemos el próximo video.